Mi sistema hombre lobo. Capítulos 1591 al 1600. Capítulo 1591, el alivio y la despedida. Cuando Steve escuchó la sugerencia de Gary de que los tres fueran directamente al reino del Ala Roja para investigar la seguridad de Jack, no se desanimó al pensar en irse. Al contrario, sintió un profundo alivio. Me alegra saber que por fin alguien lo mencionó, admitió Steve, suavizando su expresión severa. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo entrar en la ciudad y ver si algo andaba mal. De hecho, precisamente por eso estaba en la zona donde los encontré a todos, explorando el perímetro, intentando armarme de valor. Confesó la brutal realidad del liderazgo y el miedo. El problema era que el miedo me azotaba más que cualquier otra cosa. Tenía muchos pensamientos a 1000 por hora, ¿y si Jack me atacaba en el acto? ¿Qué haría entonces? O, peor aún, tal vez un Soku ya había planeado que me dirigiera allí y estaba listo para emboscarme. Pero el miedo más profundo era personal. Por último, ¿y si muero? No tengo miedo a morir, al menos no antes de convertirme en líder, pero ahora me preocupa lo que dejaré atrás. Mi familia y el resto de la manada, ¿cómo afrontarían la situación sin mí, quien los guió desde la montaña y los expuso a este peligro? Todos esos miedos rondaban constantemente en su mente. Semana tras semana, solo conseguía acercarse a la ciudad, con la tonta esperanza de que esos temores debilitantes simplemente desaparecieran algún día. Ahora que los tres van para allá, es un gran alivio, terminó Steve, con una sonrisa sincera por fin en sus ojos. Espero que puedan descubrir la verdad de lo que está pasando. Pero antes de irse, ¿les importa si organizamos una fiesta de despedida para los tres? Es lo menos que podemos hacer. Los tres les devolvieron la sonrisa. Ya habían pasado bastante tiempo allí, integrándose a la vida del campamento, así que ¿qué más daba un día más entre amigos? La noticia de la partida del trío se extendió rápidamente por todo el campamento, y la respuesta fue abrumadora. Todos los presentes hicieron todo lo posible para organizar una celebración digna de la ocasión. No solo quienes habían participado en misiones peligrosas con Gary y los demás, sino incluso los hombres lobo habituales que se encargaban de la logística y la supervivencia diaria, trabajaron arduamente. Se estaban preparando mesas con todo tipo de platos abundantes, carnes asadas, verduras locales y frutos del bosque. Se sirvió el mejor alcohol, cuidadosamente elaborado, para el grupo, e incluso se organizaron diversos juegos, como concursos de lanzamiento y círculos de lucha libre. No solo los adultos, sino también los niños estaban encantados con todo, una fiesta era un evento inusual y emocionante. Y, lo más importante, Steve y el resto de la manada no permitieron que Gary ni los demás hicieran nada para ayudar. Iban a ser los invitados de honor. ¿No es demasiado? ¿No deberíamos detenerlos?, preguntó Gary, sintiéndose realmente incómodo por el inmenso esfuerzo que se estaba haciendo para despedirse. ¿Por qué lo haríamos? ¿No ves lo felices que están?, respondió Kai, mientras su estratega interior observaba la escena con fascinación. Recuerda que este es un mundo sin televisión, sin internet, sin videojuegos, y no todos son aventureros entrenándose para ser más fuertes. Para ellos, un festival es una ocasión verdaderamente alegre, y esta es la excusa perfecta, sin remordimientos, para participar y celebrar su supervivencia. Cuando por fin todo estuvo listo, toda la manada se dedicó a disfrutar del evento. Compartieron anécdotas divertidas de los pequeños viajes que habían hecho con el trío, y uno de ellos incluso compartió la ridícula escena que habían visto de Gary y Steve jugando a una pulseada. Todos bebieron a raudales, incluidos los tres viajeros del tiempo, algo poco común para ellos. Por una vez, sintieron que podían bajar la guardia. Aunque aún acechaban amenazas enormes, el ambiente se sentía profundamente diferente y más seguro en comparación con su duro mundo de alta tecnología. Mientras estaban sentados en las mesas y disfrutaban de las bebidas, Steve se acercó a su mesa, sosteniendo una jarra de cerveza, para darles a los tres un último y crítico consejo. Cuando lleguen al reino del Ala Roja, supongo que las cosas serán muy diferentes, advirtió Steve, con la mirada fija a pesar de la alegría que los rodeaba. Si dicen ser hombres lobo desde el principio, podrían desviarlos o incluso arrestarlos esta vez.
Mi hermano se enfrenta a un gobierno muy visible, no solo a una manada oculta. Ofreció una sugerencia táctica crucial. Pero el reino del ala roja aún mantiene un ejército fuerte y regularmente realizan pruebas abiertas para reclutar a sus tropas. La mejor manera de entrar es infiltrándose. Si logras entrar al ejército, podrás comunicarte abierta y legalmente con el resto de la manada del ala roja y ver qué está pasando realmente dentro de su estructura. Viéndolo todo desde fuera, como nuevos reclutas, con una mirada fresca, podrían aprender más de lo que Jack y los demás ocultan a la gente de dentro, concluyó Steve. Este es mi último consejo, pero ciertamente no mis últimas palabras. La fiesta se celebraba al aire libre, a lo largo de la calle principal del campamento. Steve se puso de pie y alzó su bebida, dirigiéndose a los cientos de hombres lobo que celebraban. Esta noche celebramos tener a estos 3 magníficos caballeros ante nosotros, gritó Steve, con una voz que resonaba con gran emoción. Aunque todavía son omegas y no se han unido oficialmente a nuestra manada, se han convertido en parte de ella. Por eso te digo con los brazos abiertos. Si alguna vez necesitas un lugar al que venir o si te quedas atrapado en este periodo de tiempo por un largo tiempo, eres bienvenido a unirte a nuestra manada cuando quieras. Hubo algunas cejas levantadas ante la invitación abierta de Steve a los extraños de rango Omega, pero de todos modos todo el grupo rápidamente levantó sus propias bebidas en una ovación masiva y unificada, mostrando su acuerdo. Luego, después de una noche larga y reconfortante, a la mañana siguiente los 3 partieron, dejando atrás a la pequeña y agradecida manada, y se dirigieron directamente hacia las luces distantes del reino del ala roja. Capítulo 1592. El mapa de la bestia. Había pasado un tiempo desde que los 3 viajeros habían viajado juntos por el desierto. Desde que llegaron al campamento de Steve, habían pasado allí unas 2 semanas, una estancia más larga de lo que pretendían. Nunca quisieron pasar mucho tiempo en un mismo lugar, pero era una necesidad. Así era simplemente como sucedían las cosas cuando se necesitaba tiempo para generar confianza y recopilar información crucial en un mundo hostil y desconocido. La ansiedad era un zumbido constante y sordo en su conciencia. Deseaban desesperadamente que el tiempo que habían pasado en esta era pasada no fuera equivalente al tiempo que transcurría en su propio mundo. Pero era una preocupación que debían relegar constantemente a un segundo plano, priorizando la amenaza inmediata de un Soku sobre las consecuencias del desplazamiento temporal. Kai se desplazaba con destreza por el terreno denso e indómito usando un mapa improvisado, dibujado toscamente por el propio Steve. Era un documento extraño, carente de precisión moderna, pero tras haber explorado bastante la extensa zona, estaban aprendiendo a navegar por la naturaleza. Por ejemplo, una de las maneras más fiables de saber si estaban en la zona correcta, según el mapa de Steve, no era usar puntos de referencia geológicos que cambiaban constantemente, sino usar las bestias con las que se topaban. Estas bestias eran ferozmente territoriales y, casi por instinto primario, nunca abandonaban una parte específica de su territorio. Así, si veían un grupo de criaturas, sabían exactamente hacia dónde se dirigían. Por supuesto, los 3 inevitablemente se encontrarían con poderosas bestias que no podrían evitar y simplemente tendrían que luchar. El trío, aunque su inmensa fuerza aún estaba reprimida por la extraña física de este mundo antiguo, ahora podía derrotar a bestias grandes y poderosas con una facilidad que habría sido imposible al llegar. Habían aprendido que impulsaba a las criaturas incluso antes de atacar. Sabían que debían tener cuidado con las repentinas púas que podían surgir de la piel de una bestia, con la impactante distancia de una lengua larga y paralizante, e incluso con una extraña baba viscosa que los volvía increíblemente pegajosos y lentos. Estaban aprendiendo a confiar únicamente en sus instintos afinados. Todos, incluso Lupus, estaban mejorando en el combate, utilizando su lado de hombre lobo como base de su estilo de combate, utilizando sus sentidos agudizados y su capacidad regenerativa. Esto significaba no solo confiar en sus fuertes cuerpos de hombres lobo, sino permitirse luchar con más libertad, más como una bestia y menos como un humano. Tras derrotar a las bestias, el grupo procedió a extraer con destreza los cristales de las criaturas caídas.
Solo se molestaron en hacerlo con las bestias de mayor nivel, ya que Steve les había explicado que éstas valían más dinero y que sin duda les vendría bien algo de dinero para su viaje al reino. ¿Deberíamos siquiera molestarnos en hacer este trabajo tedioso?, preguntó Lupus, limpiando su espada. No es como si pudiéramos comérnoslos y hacernos más fuertes con la maldición que suprime nuestra absorción. Tienes razón, pero podemos venderlo por unas monedas, dijo Kai, atando una pequeña bolsa de cuero llena de cristales brillantes a su cinturón. Podemos usarlo para dos cosas cruciales. Primero, podemos sobornar a algunas personas para obtener información, especialmente en las salas de gremio que estarán en el reino, quienes intercambiarán los cristales por monedas. Segundo, podemos usar la calidad de los cristales y los cuerpos de las bestias que derrotemos para convencer al ejército de que nos reclute, demostrando el nivel de criaturas que podemos derrotar. Y hay una cosa más, dijo Gary, deteniéndose de repente y comenzando a cavar con cuidado en la tierra. Luego colocó un cristal grande y de alta calidad dentro del pequeño agujero. Rápidamente lo cubrió con la tierra que acababa de sacar y continuó observando a su alrededor, memorizando el trozo de tierra. ¿Qué tal si enterramos estos cristales y su presencia afecta el futuro?, sugirió Gary con entusiasmo. Podríamos regresar a este mismo lugar en nuestra época, desenterrarlos y usarlos para fortalecer nuestros cuerpos. Kai negó con la cabeza, desmintiendo al instante el plan optimista con lógica. ¿De verdad lo has pensado, Gary? Tu idea tiene muchos problemas. Primero, quizá alguien más habría desenterrado el cristal entre esta época y la nuestra. Segundo, ni siquiera sabemos si las épocas están lo suficientemente relacionadas como para que este objeto persista, como ya he dicho. Y por último, ¿cómo sabes siquiera dónde lo desenterraste? No tenemos ni idea de en qué país nos encontramos técnicamente, ni de cómo se verá este lugar exacto dentro de muchos años. Al oír la dura lógica, Gary aceptó que tenía razón. Hundió el brazo en la tierra y sacó el cristal. Al oír hablar de todas las poderosas armas que usaba el reino del Ala Roja, el mismo tipo de equipo que Gary y su grupo usarían en el futuro, pensó que al menos debían estar en la misma tierra. Después de todo, lo mejor era intentar obtener información en el reino para ver dónde se fabricaban y almacenaban estos objetos. Aunque los tres eran más fuertes y experimentados, se mantenían siempre cautelosos porque Steve les había advertido sobre algunas cosas. Principalmente, que había una bestia de nivel demonio que habría sido demasiado fuerte para ellos, incluso luchando juntos. Y, por supuesto, siempre eran cautelosos con los Unsoku, porque, como había establecido el sistema, si morían en este mundo, significaría la muerte verdadera, sin retorno a su propio tiempo. Después de un largo y agotador viaje que se prolongó durante varios días atravesando tierras salvajes, finalmente habían llegado al punto de referencia que habían estado buscando. Salieron del denso bosque y pudieron ver la imponente muralla que rodeaba la ciudad, así como las imponentes puertas principales. La ciudad seguía prosperando, llena de gente que entraba y salía por las puertas, comerciantes, ciudadanos y soldados. Habían llegado al reino del Ala Roja, y la verdadera misión estaba a punto de comenzar. Capítulo 1593, La Puerta Oeste. El grupo había aprendido por las malas a no entrar por la puerta principal sin más. Incluso el impulsivo Gary comprendió que en este mundo desconocido, donde desconocían las complejas reglas de combate, era más inteligente pensar primero. Inmediatamente se detuvieron frente a los imponentes muros para elaborar una estrategia. Steve dijo que sería mejor que no intentáramos unirnos a la manada de hombres lobo de inmediato, sino que primero recabáramos información, ¿no?, preguntó Gary, confirmando el plan. Pero si entramos, ¿no nos olerán los demás hombres lobo inmediatamente? Si están rondando por toda la ciudad, tu cautela es correcta, respondió Kai, consultando el rudimentario mapa. Steve me había dicho que la manada Ala Roja se encuentra principalmente en el extremo este de la ciudad. Ahí es donde se quedan la mayoría a menos que necesiten salir a hacer algo específico. Hay 4 puertas en total, así que si entramos por el oeste y comenzamos nuestra exploración desde allí, tendremos más posibilidades de que no nos detenga de inmediato ningún miembro de la manada de Jack.
Y nuestra mejor oportunidad de simplemente entrar, agregó Lupus, mientras sus ojos escaneaban a los guardias que patrullaban las murallas. Había un problema burocrático importante en las grandes ciudades de aquella época. Según lo que Steve había explicado, casi todos poseían una placa, un identificador físico que indicaba de qué ciudad o región provenía cada persona. La forma en que las grandes ciudades controlaban la delincuencia y rastreaban a los forasteros era mediante estas placas. Si alguien había cometido un delito grave, en lugar de ser ejecutado o encarcelado, un castigo común era retirarle las placas. Quien no tenía placa era considerado un vagabundo, o, igual de peligroso, un bandido, y muchos lo eran. Por supuesto, había maneras de evitarlo. Existía todo un mercado negro de placas falsas, pero éstas se actualizaban y revisaban periódicamente en cada ciudad, así que, en algún momento, esos individuos serían descubiertos. Los visitantes, después de cierto tiempo, debían registrarse para obtener una placa en la ciudad en la que se encontraban, y así sucesivamente. El sistema era complejo, pero aparentemente, funcionaba eficazmente para reducir el crimen organizado y el bandidaje dentro de las fronteras del reino. La manada de Steve no tenía placas, por lo que solo tenían que trabajar como mercenarios y aventureros para las ciudades más pequeñas y menos reguladas, o en invasiones desde las grandes. Y la razón por la que Gary y los demás no habían tenido problemas antes era porque habían visitado una aldea pequeña y remota en lugar de una ciudad propiamente dicha. Sin embargo, el reino no quería rechazar de inmediato a nadie sin placa. Se sometía a un extenso proceso de entrevistas a quienes admitían no tenerla, lo cual era casi como una verificación de antecedentes mágica. Según explicó Steve, usaban magia, entre otras técnicas, al hacer preguntas para determinar si una persona era lo suficientemente confiable como para otorgarle una placa temporal y permitirle entrar. Según Steve, esto era algo que querían evitar desesperadamente, de lo contrario, descubrirían al instante su identidad como viajeros del tiempo. Esta fue la razón por la que Kai tenía 2 sacos. Uno lleno de varias monedas de cobre y plata, y el otro lleno de los cristales más grandes y valiosos que habían adquirido y estaban preparados para sobornar para entrar. Cuando los 3 llegaron a la puerta oeste, notaron que casi nadie entraba ni salía, lo que la convertía en el lugar ideal para una transacción discreta. Sin embargo, había una gran cantidad de guardias apostados allí. Algunos a un lado parecían estar entrenando, usando grandes muñecos de madera reforzados para practicar golpes, y otros muñecos que se movían y contraatacaban con magia, lo que les daba un aspecto extraño y muy avanzado. De todas formas, con menos civiles allí, era mejor para ellos. ¡Alto! No deben usar la entrada oeste, dijo el guardia, avanzando con la lanza en alto. Regresen a la puerta norte o sur para que los revisen y registren. De hecho, buscábamos hablar con alguien aquí, dijo Kai, con un tono educado y discreto. ¿Hay alguien a cargo de este puesto? El guardia miró a su alrededor por un segundo, a punto de despedirlos, hasta que un hombre con una armadura metálica completa, sosteniendo su casco bajo el brazo, apareció de repente desde el cuartel de la guardia. Estoy a cargo de todo esto por hoy, y de guardia en la puerta oeste, anunció el hombre con armadura. ¿A qué debo el placer de contar con ustedes 3? Quizás sea mejor que hablemos en un lugar más privado, sugirió Kai, mirando la mano del hombre. Mientras hablaba, Kai abrió la solapa de una de las bolsas, dejando entrever varias monedas de diferentes colores que brillaban en su interior. El rostro del hombre se iluminó al instante con una avaricia descarada. Se aclaró la garganta rápidamente para disimular su cambio de actitud y los condujo a los 3 hacia una pequeña tienda de campaña que se había instalado junto al camino principal. La tienda estaba llena de armas de repuesto, cajas de provisiones y una mesa al fondo. El hombre se sentó rápidamente y le hizo un gesto a Kai, esperando con impaciencia el soborno. Cuando Kai le entregó la bolsa, el hombre pareció contar mentalmente cada moneda en ese preciso instante. Supongo que esto podría funcionar, dijo el guardia, con las monedas ya guardadas. Pero depende de que me pidas exactamente qué haga, o que no haga. Ninguno de los 3 lleva consigo una identificación, dijo Kai, yendo directo al grano.
Así que esperábamos que pudieras hacerte de la vista gorda, permitirnos la entrada y evitar que nos revisaran los antecedentes. El hombre asintió, considerando el dinero, pero de repente negó con la cabeza. Es mi deber como guardia proteger estas murallas del peligro. Aunque puedo hacerme de la vista gorda, debo preguntar, ¿cuál es el propósito de su visita, que tiene que ser tan secreta? ¿Son bandidos? Kai entonces sonrió. La respuesta fue una mezcla de verdad y estrategia. Puedes creernos o no, pero en realidad vinimos con el deseo de unirnos al ejército ala roja. Kai expuso su solicitud. Supongo que no podrías ayudarnos con eso, ¿verdad? ¿Ustedes tres se unen al ejército? El hombre casi se burló al ver al grupo de aspecto joven, pero luego se detuvo cuando miró a Lupus, quien parecía el único que era más apto para el propósito inmediato. No puedo enviar a 3 jóvenes a la muerte, declaró el hombre, negando con la cabeza. Incluso en la evaluación, hay quienes mueren cada año. Y eso solo para unirse y tener la oportunidad de convertirse en caballero. Se necesitan años de entrenamiento para convertirse en un caballero de verdad. Años. Exclamó Gary, agotando su paciencia. No tenemos años, ¿hay alguna otra manera de entrar más rápido? El guardia reflexionó un momento, con el brillo del reciente soborno aún presente en su mente. Si puedes enfrentarte a algunos de mis hombres ahora mismo y demostrar que vales la pena, supongo que podría enviarte directamente con Gary. Es mi recomendación personal. Gary, pero estoy aquí, dijo Gary, señalándose torpemente a sí mismo, completamente confundido. Capítulo 1594, la prueba del guardián. Idiota, dijo Kai con una expresión seria, con un tono de voz lleno de incredulidad. ¿De verdad crees que solo hay una persona llamada Gary en todo el mundo? Hay más de un Gary, ¿sabes? Pero quizás seas el único con el pelo verde. La tensión que se había acumulado alrededor del pequeño grupo, una mezcla de confusión y temor creciente, fue rápidamente, y un tanto vergonzosa, disipada por el hombre que estaba frente a ellos. Al parecer había un hombre llamado Gary Blueburn. Y no era cualquiera. Era quien estaba a cargo de todo el ejército del reino de las alas rojas. De todo. Por la forma en que hablaban los 2 guardias frente a ellos, Gary Blueburn era una de las figuras más respetadas y reverenciadas de todo el reino, una verdadera figura legendaria cuyo nombre era prácticamente sinónimo de poder militar. Es una locura que ninguno de ustedes haya oído hablar de él. Murmuró el hombre con el que negociaban, cuyo nombre al parecer era Hort, sacudiendo la cabeza. Hort parecía genuinamente asombrado, como si acabaran de admitir que nunca habían oído hablar del sol. O sea, hay historias sobre el que se extienden por toda tierra de bronce. Todos los niños las conocen. Los 3 viajeros, Kai, Lupus y Gary, se rascaron las mejillas al unísono. No era la primera vez que se encontraban en esta misma e incómoda situación. Encontrarse con alguien tan famoso, tan influyente, que su absoluta ignorancia les parecía un insulto. Fue, francamente, asombroso como personas de tierras, pueblos y ciudades tan vastas, separadas por semanas de viaje, conocían a individuos de lugares tan distantes. Les hizo preguntarse qué hazañas legendarias habrían tenido que alcanzar estas personas para llegar tan lejos y grabar sus nombres en la memoria colectiva del continente. Hay muchísimas historias sobre él, continuó Hort, con un tono respetuoso, casi silencioso. E incluso ahora, en su vejez, sigue siendo veloz con la espada. No hay nadie que pueda vencerlo en un duelo. Aunque, la mirada de Hort se desvió hacia un lado, con una sonrisa más tensa, hay otras historias también. Cosas del pasado de las que, no hablamos. Volvió a negar con la cabeza rápidamente, con un movimiento deliberado y brusco, y luego volvió al tema. La sombra momentánea que había cruzado su rostro se desvaneció, reemplazada por una astuta sospecha. Sinceramente, si ni siquiera sabes quién es Gary o cuál es su posición dentro del reino, estoy empezando a dudar de mí mismo, admitió Hort, cruzando los brazos sobre el pecho. No puedo recomendarlos personalmente si les va mal en la evaluación oficial. Me parecerá muy mal. La situación no pintaba bien. Con el problema de la falta de credenciales,
Parecía que su única opción sería la larga y molesta espera en la cola para entrar. Ninguno de ellos, ni siquiera Gary, quería perder el tiempo con eso. Querían entrar al proceso de selección de inmediato y sin complicaciones. Somos fuertes. Te lo garantizo, declaró Lupus, dando un paso al frente. Su postura era segura, casi agresiva. Sin decir nada más, metió la mano en el saco que llevaban y, con un movimiento rápido y dramático, le dio la vuelta. Estrépito. Varios cristales grandes e increíblemente transparentes comenzaron a caer y golpearon el suelo adoquinado con golpes suaves y rítmicos. Al ver la claridad de los cristales, el hombre abrió los ojos de par en par. Supo al instante qué clase de bestias habían sido abatidas para obtener tales tesoros. No eran criaturas comunes del bosque. Denotaban verdadero peligro, verdadera fuerza. También puedes quedártelos, dijo Lupus, intentando aprovechar su ventaja y aumentar el valor percibido de su fuerza. Porque cosas así son fáciles de conseguir. Hort quedó deslumbrado por la gran cantidad y calidad de los cristales. No podía creer que le dijeran que podía quedárselos. Esto es. Digo, podrías habérselo quitado a un bandido o algo así, balbuceó Hort, mirando fijamente los cristales y sus rostros. La codicia en su expresión se vio momentáneamente en conflicto con un profundo escepticismo. No pueden ser todos tuyos. ¿De verdad lo hicieron ustedes tres? Sí, respondió Lupus sin pestañear. Ni siquiera intentó ocultar su arrogancia. Y aunque hubiéramos matado a un bandido para conseguirlos, matamos a quienes pudieron conseguirlos, así que no somos mejores que ellos. Para que quede totalmente claro, intervino Kai, interrumpiendo la declaración moralmente sombría de Lupus con un toque de verdad más nítido. No matamos a nadie por estos cristales. Los obtuvimos de las bestias de forma justa. Somos fuertes. Por eso queremos unirnos al ejército. Hort lo pensó un momento, mordiéndose el labio inferior. Siendo sinceros, acababa de recibir regalos de sobra, suficientes para prepararlo bien para el año siguiente, al menos para intentarlo. Su reputación, sin embargo, era otra historia. Aún no puedo arruinar mi reputación con Gary, concedió finalmente Hort, recogiendo un puñado del reluciente botín. Así que, como dije antes, debes demostrar tus habilidades contra uno de mis hombres afuera. Si lo haces bien, si me impresionas de verdad, te recomendaré que te unas al campo de pruebas. Pero entiende esto, si te apruebo, significa que creo que aprobarás la evaluación oficial con creces. Todo el grupo salió. El patio estaba ruidoso y ajetreado. Los guardias seguían entrenando, atacando muñecos de madera o entrenándose, mientras el rítmico sonido de sus espadas resonaba en la piedra. Arlok. Llamó Hort a uno de sus hombres, un guardia corpulento con manos callosas y un peto muy usado. Este es uno de nuestros reclutas más nuevos en la puerta oeste, y es muy hábil. Los vigilaré con atención. Hagan lo que puedan. Usen todas las armas que tengan, y veamos qué tal les va. Los tres viajeros se miraron, preguntándose a quién deberían enviar primero. Era una situación delicada. Si se apresuraban demasiado, los demás podrían sospechar que no eran exactamente humanos. Su secreto debía ser guardado con celo. Pero ninguno sabía usar bien una espada ni ningún arma militar tradicional. No era precisamente su fuerte. Kai, con sus rápidos reflejos y agilidad natural, sería el que más se acercaba en ese aspecto, pero incluso él recurría a métodos más, poco convencionales. Lo que empeoró las cosas fue la creciente multitud. El ruido del entrenamiento se había calmado al notar los demás guardias el desafío improvisado. Los espectadores reunidos formaron rápidamente un círculo natural, una pequeña arena para su lucha. Yo iré, se ofreció finalmente Lupus, con la mandíbula apretada. Hizo crujir los nudillos, un sonido que se oyó incluso por encima de los murmullos de la multitud. Les demostraré lo fuertes que somos. Capítulo 1595, El poder del ki. Cuando Lupus se ofreció como voluntario para luchar, Kai sintió de inmediato un frío nudo de nerviosismo en el estómago.
No le preocupaba que Lupus perdiera, le preocupaba cómo lucharía Lupus y las consecuencias. Lupus, con su agresividad natural y su temperamento ferozmente protector, no era precisamente de los que se contenían si lo lastimaban o se sentía irrespetado. Era mayor, y sí, un poco más maduro que Gary, con quien viajaban, y entendía lo que había que hacer en cada situación. Solía mantener la calma cuando había mucho en juego. Sin embargo, al mismo tiempo, debido a la forma aislada y difícil en que había vivido su vida, Lupus no era en absoluto alguien a quien le gustara que lo empujaran, lo acorralaran o lo subestimaran. Si demuestra demasiada fuerza, será malo, pensó Kai, frotándose la barbilla. Nos expondremos. Pero veamos qué hace. Quizás haya aprendido a moderarse. Una espada de entrenamiento de madera estándar fue entregada rápidamente a Lupus, y la misma fue entregada al joven guardia, Arlok. Ambos se colocaron uno frente al otro en el centro del círculo improvisado, mientras la multitud de espectadores guardaba silencio, expectante. Tanto el segundo viajero, Gary, como Kai se estaban preparando para lo peor, listos para saltar en cualquier momento si las cosas salían mal, especialmente si la fuerza única de Lupus entraba en juego. Luego comenzó la prueba. Veamos qué tan rápidos son con la espada, comentó Horde, inclinándose con entusiasmo desde un costado. Para poder derrotar a tantas bestias de alto nivel, deben ser luchadores impresionantes. Pero la esgrima claramente no era la prioridad de Lupus. De inmediato, sin técnica, sin un juego de pie sofisticado y sin ningún respeto por el arma de madera que sostenía, Lupus se levantó del suelo. Se movió a una velocidad asombrosa, acortando la distancia en un instante que dejó atónitos a varios espectadores. Blandió la espada justo por encima de su cabeza, describiendo un arco amplio y salvaje, y luego la descargó con todo su aterrador poder. Arlok, el guardia, era bueno. Retrocedió de un salto, reconociendo la fuerza bruta que se dirigía hacia él. Pero supo al instante que no sería lo suficientemente rápido para esquivar el golpe por completo. Así que, mientras retrocedía a gatas, instintivamente levantó su espada de entrenamiento de madera y la blandió hacia un lado, con la esperanza de desviar la mayor parte del golpe. Grieta. Se oyó un fuerte y agudo estallido, que resonó por todo el patio, demostrando la ferocidad del impacto. El sonido de la madera al astillarse llenó el aire. Por suerte, Arlok no había sido alcanzado, pero al terminar su salto y mirar hacia abajo, abrió mucho los ojos. La mitad de una espada de madera yacía en el suelo. Y no era suyo. ¿Qué es esto?, rugió Lupus, mirando fijamente la empuñadura de madera rota que aún sostenía. La adrenalina le subía por las venas y su temperamento se estaba desmoronando. ¿Me has dado una pieza defectuosa? ¿Por qué se rompió la mía y la suya no? Creo que ya hemos visto suficiente, anunció Horde, entrando en el círculo con una expresión seria, una compleja mezcla de asombro y preocupación. Miró directamente a Arlok, el guardia cuya espada permanecía intacta. Estos tipos son claramente principiantes. Cualquiera lo nota por cómo sujetaban la espada, o por cómo no la sujetaban. Aún así, decidiste usar ki. ¿Puedes explicarlo? La razón por la que la espada de Lupus se rompió y Arlok permaneció intacto quedó clara al instante para Horde y los caballeros reunidos. Arlok había canalizado instintivamente su ki, una forma de energía espiritual interna, para fortalecer la frágil arma de madera, haciendo que la espada de Lupus se hiciera añicos al impactar. El rostro de Arlok estaba pálido. Mantenía la mirada fija en el suelo, visiblemente nervioso por desafiar al guardián. La inmensa cantidad de poder. Susurró Arlok, frotándose el antebrazo. Incluso ahora, siento el antebrazo entumecido, señor. Si no hubiera usado ki, mi espada se habría roto y habría resultado gravemente herido. Fue simplemente algo que hice por instinto. Era la misma conclusión que Horde podía prever. La velocidad y la fuerza demostradas por el aficionado eran asombrosas. Era alguien con un talento físico excepcional, un don natural superior al de la mayoría de los hombres normales. Si alguien tan grande y poderoso aprendiera a usar el ki para enfocar y potenciar esa fuerza, se convertiría en alguien realmente digno de admiración.
Dudo que ustedes dos viajen con alguien inferior, añadió Horde, dirigiendo su mirada penetrante a Kai y al otro Gary. Pero empiezo a pensar que si no saben usar el ki, entonces no fueron ustedes quienes derrotaron a esas bestias de alto nivel. Fue un momento crucial. Tenían que explicar los cristales. Sé usar el ki. Dayo agarró rápidamente, levantando la mano para llamar la atención. Esbozó una sonrisa cautivadora, aunque un poco forzada. Todos tenemos nuestras propias fortalezas. Kai tiene una mente brillante y gran velocidad, Lupus tiene su fuerza bruta, y yo también sé usar el ki. Antes viajábamos con un gremio que nos enseñó el ki, pero ya no queremos estar con ellos. El rostro de Horde se iluminó con una gran sonrisa de complicidad. Todo encajaba para él. Un trío de talentos. El planificador, el poderoso y el usuario de ki. Este era exactamente el tipo de potencial que quería traer al reino de Redwyn. Bueno, con lo que dices y lo que se ha demostrado aquí, anunció Horde, señalando la espada rota en el suelo, creo que todos deberían ser lo suficientemente buenos para aprobar la evaluación. Si demuestran su verdadero potencial y su valía, incluso podrán conocer al mismísimo Gary Blueburn. Los tres viajeros intercambiaron sonrisas discretas. Solo necesitaban llegar a la ciudad, y no les interesaba encontrarse con ese otro Gary legendario, quienquiera que fuese. ¿Pueden todos los soldados usar ki?, preguntó Kai, genuinamente curioso sobre este poder único. No era muy conocido, o quizás ni siquiera existía, en su época. Antes, la respuesta era no, dijo Horde, inflando el pecho con orgullo. Estaba reservado para especialistas en combate cuerpo a cuerpo y practicantes de artes marciales poco comunes. Pero ahora, cualquiera que tenga el título de caballero puede usar ki. ¿Los guardias que protegen la muralla? Todos son caballeros. Y es gracias a los caballeros que somos conocidos como los guerreros más fuertes de todo el reino. Se inclinó y bajó ligeramente la voz, pero mantuvo un tono autoritario. Así que te digo ahora, es mejor que no intentes meterte en problemas aquí. Puede que te consideraran fuerte en tu antiguo gremio, pero el título de caballero es mucho más prestigioso y poderoso aquí. No subestimes a nadie. De todas formas, concluyó Horde, recuperando la energía, los tres, síganme. Los llevaré directamente al área de evaluación. Una vez que terminen y aprueben, se les asignará un lugar donde vivir y podrán pasar la mayor parte del tiempo libremente en la ciudad mientras completan su entrenamiento diario para convertirse oficialmente en caballeros. De alguna manera, milagrosamente, todo había salido bien, sobre todo gracias a que Lupus se esforzó al máximo con su aterradora fuerza. Gary sintió algo de lástima por Horde, quien claramente se creyó su mentira sobre querer convertirse en caballeros. Los tres no tenían intención de quedarse a entrenar. No tenían tiempo para eso. Sin embargo, Kai pensó que mientras estuviera allí, quizás también podría aprender a usar el ki. Y Lupus pensaba exactamente lo mismo, tras haber visto lo versátil y poderoso que era. Tal vez este sea el tipo de fuerza que necesito para proteger mi lugar de los atacantes de ojos rojos cuando finalmente regrese, pensó Lupus, apretando los puños. Abran la puerta. Rugió Horde, poniéndose firme de nuevo y ordenando a sus hombres que derribaran la enorme entrada de piedra. Capítulo 1596, la evaluación espera. Antes de dirigirse al área de evaluación para entrenar a nuevos caballeros y convertirse en parte del ejército del Ala Roja, el grupo fue llevado a un pequeño edificio que estaba conectado directamente a la puerta. Aquí, cada uno recibió una placa que podían llevar colgada del cuello o en el bolsillo para mostrarla cuando se les pidiera. Con ella, podían entrar y salir de la ciudad a su antojo, sin que los guardias les levantaran la vista. Finalmente, los tres entraron y rápidamente intentaron usar su nariz para ver si podían oler a otros, pero parecía imposible porque había demasiados olores frente a ellos. La ciudad bullía y estaba repleta de gente. Había edificios sobre edificios y las calles estaban llenas de puestos, cada persona vendiendo algo que había hecho ella misma. Luego,
Por la ciudad circulaban aventureros con armas que se dirigían al gremio para entregar ciertas cosas a cambio de recompensas, y no solo eso, sino que los artilugios también eran interesantes. Vieron varios artículos colocados en una gran plataforma circular, se despejó el área y luego, al tirar de una palanca, salió disparada una gran cantidad de vapor y los artículos fueron arrojados al aire para ser atrapados, lo que permitió un acceso rápido desde abajo hasta arriba. Había más tecnología de la que habían imaginado, solo que mucha de ella eran engranajes, ruedas, palancas y vapor, y el primer pensamiento que vino a la mente de Gary fueron algunos de los juegos que Tom solía jugar. Esto parece una ciudad steampunk. Este lugar mola, dijo Gary. Jared sonrió e infló un poco el pecho, como ciudadano de la ciudad ciertamente estaba orgulloso de ello, cada persona en el reino del ala roja lo estaba, era su orgullo y alegría. No solo tenemos el ejército más poderoso y los caballeros más fuertes de toda Bronzeland, sino que también tenemos la ciudad más avanzada del mundo, explicó Jared. Como pueden ver, tenemos bastantes mecanismos funcionando en la ciudad. Los tres incluso se quedaron mirando algo que parecía un tranvía que se movía por la ciudad mientras la gente se apartaba del camino, y había quienes simplemente subían y bajaban. La razón de todo el avance es gracias a los enanos. Los enanos, como los verdaderos enanos, esos pequeños ancianos que son realmente buenos construyendo cosas, dijo Gary. Sí, parece que al menos tienes conocimiento en ese aspecto, dijo Jared. Muchos habían regresado a su tierra natal, pero algunos decidieron quedarse, pues sentían una gran deuda con el viejo rey. Así que se quedaron y transmitieron todo para mejorar la vida de la gente, y este es el resultado. Por eso, cada vez más personas desean entrar al reino del ala roja. Eso conlleva sus propios peligros y guerreros, especialmente de otros reinos, incluso de aquellos que se supone que son nuestros aliados. Por eso es importante seguir mejorando nuestra propia fuerza también. A juzgar por el aspecto de las cosas y al caminar alrededor, había más de un gremio con base en la ciudad, y también estaban esos caballeros que se aventuraban por la ciudad y que trabajaban casi como una fuerza policial. Tal como Jared dijo que eran muy queridos y reconocidos, incluso algunos se acercaron a agradecerle al pasar, algunos incluso le llevaron regalos. Sin embargo, pronto se alejaron de la zona principal de la ciudad y entonces pudieron ver un gran edificio. Había una muralla dentro de la ciudad que la rodeaba, y en las pocas entradas había caballeros que también estaban estacionados alrededor del lugar. Esto es lo que antes se conocía como la Academia de Caballeros Abrión. Ha sido reconstruida, ya no tenemos un sistema tan estricto como antes. Cualquiera que desee convertirse en caballero puede realizar la evaluación y, si la aprueba, recibirá el entrenamiento. Mientras Jared seguía de largo, entraron por un lateral donde se había instalado una especie de mini arena. Había gradas, pero una con capacidad para solo unos cientos de personas. Luego, un gran espacio abierto con una pequeña puerta de madera para entrar y salir. Por último, estaban aquellos que claramente no eran caballeros. Vestían equipo normal, algunos con piezas de armadura aquí y allá. Y también estaba lo contrario, aquellos con armaduras y armas completas que parecían aventureros. Al acercarse, tuvieron que dirigirse a un hombre con dos guardias a su lado, que estaba sentado a la mesa. Podían escuchar la conversación, pues Jared cumplía su promesa y los había recomendado a los tres para la evaluación. Hay 2 sesiones al día, llegaron justo a tiempo para la segunda sesión. Relájense, empieza en unos minutos, dijo Jared. Supongo que ya es hora de irme, pero les tengo un consejo a los tres. Siendo un caballero, te pondrán a prueba en tus habilidades con las armas, pero me imagino que todos ustedes son bastante malos usando armas, así que hagan su mejor esfuerzo en todas las demás pruebas, sáquenlos del agua para que tengan que aceptarlos de todos modos. Jared se despidió y los dejó a los tres en paz. Hacerlo lo mejor que podamos, dijo Gary. Supongo que podemos lograrlo. Capítulo 1597, La Roca. Sin Jared, los tres esperaban, de pie, incómodos, cerca del borde de la gran arena parcialmente cerrada. Una parte de ellos se preguntaba si deberían abandonar el área de evaluación, ya que estaban dentro de la ciudad.
Probablemente podrían ir por ahí preguntando información sobre el hombre lobo y la manada ala roja, pero había algunas razones por las que habían decidido quedarse. Por un lado, Kai y Lupus estaban interesados en aprender lo que sabían los caballeros, en concreto cómo usar la manipulación energética que Jored había mencionado. Igualmente, Gary pensaba que era más fácil aprender los detalles de la estructura del reino, ya que, según lo que Steed había dicho, la manada era uno de los componentes del ejército y del reino del ala roja. Alistarse en el ejército parecía la forma más rápida de acceder a información centralizada y precisa, en lugar de filtrar rumores en las calles bulliciosas. También reconocían que Jored, una figura respetada, se había jugado el cuello por ellos. Irse ahora sería un duro golpe. Debían cumplir con su compromiso, sobre todo porque este reino ofrecía la clave para una parte vital de su misión actual. Mientras estaban allí, repasando sus poderes en sus mentes, una rutina sutil e indetectable, una gran sombra cayó sobre ellos. Oigan, ustedes tres parecen un poco nuevos, dijo un hombre, con la voz ligeramente resonante en el espacio abierto. Detrás de él había otros 4. Eran los únicos presentes en la evaluación que llevaban equipo completo de pies a cabeza, con armadura de cuero muy engrasada y armas grandes y usadas. Tenían el aspecto duro y curtido de quienes han pasado meses, quizás años, sobreviviendo fuera de las murallas de la ciudad. Ya era evidente que eran aventureros, a diferencia de los demás candidatos locales que habían decidido presentarse a la evaluación con ropa sencilla de tela y armadura ligera. Estos tipos eran profesionales y se comportaban con la imponente arrogancia de los veteranos. El líder, un hombre cuya sonrisa no llegaba a sus ojos, dio un paso al frente. Su arma, un enorme martillo de guerra de hierro de 2 manos, descansaba despreocupadamente sobre su hombro. Son bastante jóvenes y se nota que tienen potencial y talento, continuó el hombre, evaluándolos con una mirada lenta y calculadora que se detuvo en Kai. Me llamo Oppo y somos del gremio de la roca. Hizo una pausa, dejando que el peso del nombre se asentara, esperando alguna reacción de ellos. O al menos lo éramos, porque nos convertiremos en caballeros en entrenamiento después de esta evaluación. De acuerdo, respondió Lupus concisamente, con una breve frase que delataba cierta confusión. Se preguntó por qué estas personas se acercaban y se esforzaban tanto en decirles esto. Oppo soltó una risita seca y áspera. Verás, tenemos ventajas sobre gente como tú y los demás que están aquí. Tenemos prácticamente garantizado el pase gracias a nuestra experiencia. Hemos luchado contra bestias del tamaño de carruajes, mientras que vosotros parecéis haber luchado contra pelusas. Así que estamos intentando llegar a un acuerdo con otros que también tienen talento. Talento, ojo, pero no experiencia. Se inclinó, y el cuero de su armadura crujió. Durante la evaluación, ¿por qué no nos haces quedar bien? Y nosotros haremos lo mismo por ti, podemos. No, gracias. Respondió Gary de inmediato, interrumpiéndolo antes de que pudiera continuar con la propuesta. Ni siquiera tuvo que mirar a Kai ni a Lupus para saber que estaban de acuerdo. En primer lugar, eso parece trampa, ¿verdad?, insistió Gary, sin percibir la tensión que se intensificaba en el otro grupo. Pero aparte de eso, confiamos en nuestras habilidades y podemos entrar de todas formas. No necesitamos ayuda. Creo que los únicos que sugerirían algo así deben estar increíblemente desesperados. Cuando Gary habló, no pretendía ser malicioso ni ofensivo, simplemente expresó lo que sentía, la sincera verdad de su confianza. Pero para Oppo y el resto de los miembros de su gremio, veteranos que habían reprobado esta prueba de alto riesgo varias veces, sin duda parecía una crítica profunda a su competencia y desesperación. La sutil sonrisa se desvaneció al instante del rostro de Oppo. Vaya, 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 dijo Oppo, bajando el tono hasta convertirse en una amenaza grave y retumbante. Forzó la sonrisa falsa original, pero su mirada era dura y fría. Entonces, ¿crees que puedes aprobar este examen sin ayuda? Supongo que los jóvenes siempre son arrogantes, llenos de pasión y ego. Claramente no sabes con quién te estás metiendo.
Oppo movió su martillo de guerra con indiferencia, arrastrando la cabeza de hierro por el suelo para enfatizar sus palabras, levantando una pequeña y amenazante nube de polvo. Bueno, nos acabas de dar una segunda misión. Hacer todo lo posible para asegurarnos de que no apruebes. Serán los primeros en ser aplastados. Si te interpones en nuestro camino, nos aseguraremos de que los caballeros del rey ni siquiera revisen tus solicitudes. Dicho esto, Oppo se dio la vuelta y regresó a donde los demás seguían blandiendo sus espadas con pereza. Los 4 miembros de su gremio lo siguieron, pero no sin antes que cada uno, especialmente el hombre corpulento con el hacha enorme, les dirigiera a los 3 una mirada gélida y persistente, cruzándose las dagas con ellos. El mensaje era claro: se habían ganado un enemigo poderoso, y la evaluación ni siquiera había comenzado. ¿Qué pasa con este lugar y con todos intentando convertirse en nuestros enemigos?, preguntó Gary, sacudiendo la cabeza. Supongo que son los tiempos, respondió Kai, observando a los miembros del gremio calmarse con un aire de agresión practicada. Todos parecen muy nerviosos, y parece que ser fuerte juega un papel importante en este mundo, al igual que tu posición, algo así como ser rico en el nuestro. Mientras los miembros del gremio de Roca se alejaban, los miraban con odio, pero luego comenzaron a acercarse también a otras personas, claramente buscando objetivos más fáciles y flexibles para manipular antes de que comenzara la prueba. Esquivaste una espada y te das cuenta de que te han dado un hacha, dijo un joven que se acercaba por detrás. Era de estatura media y vestía ropa limpia, aunque sencilla, lo que sugería que era de aquí. Soy Cis, pero no te preocupes, no soy como ellos. Hiciste bien en rechazarlos. Oh, pues un pesado. Cis parecía visiblemente nervioso, mirando por encima del hombro al gremio de Roca. Esta es la tercera vez que hacen esta evaluación. Están desesperados por pasar, así que buscan a gente que nunca haya estado aquí. Prometen ayudarse mutuamente, pero después de que tú los ayudas, la otra ayuda nunca llega. Te usarán como distracción, o incluso te sabotearán si eso significa que ascienden. Ya me lo imaginaba, dijo Kai, mientras calculaba la ventaja táctica que le proporcionaría este desesperado enemigo. Claro, pero el problema es que los molestaste, advirtió Cis en voz baja. El orgullo de Oppo es más grande que su armadura. Así que ahora me imagino que harán lo que sea para que fracasen. Si lo hacen bien, preferirán fracasar y acabar con ustedes, así son. Creen que sus décadas de experiencia y su costoso equipo les dan derecho a un puesto, y desprecian a cualquiera que aparezca con la apariencia de un principiante talentoso. Y si te preguntas cómo sé todo esto, dijo Cis, señalándose, es porque esta también es mi tercera vez. Necesito ser caballero por mi familia, pero sigo tropezando con los aspectos prácticos. ¿Es realmente tan difícil la evaluación?, preguntó Gary, inclinando la cabeza. Es una selección diseñada para crear a los mejores luchadores, pero sinceramente, es más un rol de honor que otra cosa, comentó Cis, encogiendo ligeramente los hombros. Si una persona es realmente fuerte, preferiría fundar su propio gremio o convertirse en un gran aventurero, así es más fácil hacerse rico y tener un nombre en los libros de historia. Pero convertirse en caballero es más honorable y respetado. Tienes mucho poder, pero en lugar de usarlo para tu propio beneficio, proteges al pueblo. Y aún así, incluso a lo largo de los años, solo seleccionan a los mejores de entre los mejores, aquellos que demuestran un potencial único más allá de blandir una espada. Un cambio repentino en la atmósfera atrajo su atención de nuevo a la mesa. El hombre sentado que registraba a todos, un caballero de aspecto severo con una armadura limpia y pulida, dejó caer un pesado guantelete sobre la mesa de madera. Muy bien, todos. La voz del hombre, amplificada por lo que parecía ser un sutil uso de ki, atravesó el ruido de la arena. Parece que hay un total de 50 participantes esta vez. Comienza la sesión de la tarde. Es hora de que todos se preparen y participen en la evaluación. Estaremos observando cada aspecto de su rendimiento, su fuerza, su control, su determinación y su trabajo en equipo. Hagan un buen trabajo y recuerden por qué están aquí. Capítulo 1598, la primera prueba.
Los participantes se habían reunido y estaban dispuestos en un gran círculo dentro de la arena interior. El hombre que les había dirigido la palabra, un canoso caballero asesor, levantó la mano. La primera parte de la prueba, anunció, era una simple prueba de resistencia. El asesor instruyó a todos a correr alrededor de la pista en círculos continuos, pero con una salvedad, un giro cruel diseñado para priorizar la estrategia sobre la pura resistencia. Si la persona que iba en cabeza superaba a la última, el individuo que iba al final sería considerado fuera de la carrera. Al principio, todos empezaron a correr a un ritmo cómodo y general, manteniéndose al ritmo de los demás, ahorrando energía. La mayoría de los participantes parecían estar en forma, pero algunos ya tenían dificultades y jadeaban con dificultad después de la cuarta vuelta. El grupo de 50 corredores se extendía rápidamente, creando una fila larga y difícil de manejar. Deberíamos avanzar al frente, dijo Kay en voz baja, con la respiración pausada. Si alguien intenta algo o hace algo inesperado, podemos reaccionar a tiempo. Necesitamos espacio libre para maniobrar. Los tres accedieron de inmediato. Empezaron a acelerar el paso, avanzando con fluidez junto a los líderes. Para su sorpresa, Sis, el joven que les había hablado antes, también lo seguía, demostrando estar relativamente en forma a pesar de su nerviosismo inicial. Fue tal como lo esperaban, no habían completado la sexta vuelta cuando Oppo y sus miembros del Rock Guild decidieron hacer su movimiento. Empezaron a adelantarse, pero solo lo hicieron ligeramente, acelerando el ritmo lo justo para situarse cerca del tercio medio del pelotón. Mantenían un ritmo constante y rápido, pero sin intentar alcanzar a los líderes absolutos. ¿Qué están haciendo? Si corren a esa velocidad, se van a cansar. Solo han dado 5 vueltas, seguro que alguien podrá correr más tiempo, comentó uno de los participantes confundidos cerca de Gabe. La respuesta quedó clara un momento después. Oppo había hecho una sutil señal, un rápido gesto hacia atrás, y en ese mismo instante, uno de los miembros más ligeros del gremio había empezado a correr, prácticamente sprintando alrededor de la pista desde atrás. Este corredor se llamaba Fénix, un hombre fibroso cuyas pesadas botas de cuero, Lupus notó de inmediato, no eran comunes. Maldita sea, se están aprovechando de su equipo de bestia. Comentó Sis, con los ojos abiertos de par en par, tanto por el reconocimiento como por la frustración. Esas botas le están dando un impulso extra, probablemente una mejora de resistencia o un simple artefacto de aumento de velocidad. El asesor, un hombre estoico que observaba con los brazos cruzados, no decía nada. Parecía que este método, usar equipo comprado de alta gama para obtener ventaja en un examen estandarizado, estaba ampliamente permitido, quizás incluso fomentado para demostrar ingenio y preparación. Cuando Fénix empezó a correr, nadie entró en pánico al principio. Eso fue hasta que Fénix pronto pudo ver a todo el grupo a sus espaldas, acortando la distancia rápidamente. Empezó a correr más rápido, y era evidente que alcanzaría y rebasaría al último en un minuto. Al ver la amenaza de inmediato, todos aceleraron el paso e intentaron alejarse de Fénix. De repente, se vieron obligados a agotar la energía que habían planeado conservar para el largo viaje. Sin embargo, era demasiado tarde. El líder, Fénix, había acortado la distancia drásticamente y superó al que estaba al final. «¡Quedas fuera!», gritó el asesor, y su voz resonó por toda la arena. «Y otro más». «Fuera». La palabra fuera se escuchaba con mucha más frecuencia a medida que Fénix seguía adelantando a uno tras otro. El grupo sabía que ya no podía conservar sus energías e intentó correr, agotando sus reservas en un pánico desesperado. No corrían para ganar, sino para sobrevivir a las filas cada vez más reducidas. Pero mientras corrían, se dieron cuenta de que se habían topado con otro muro. Los miembros del gremio La Roca que iban más adelante, Oppo y otros 3, estaban posicionados específicamente para bloquearles el paso. Se movían lateralmente constantemente, reducían la velocidad bruscamente al unísono e incluso pateaban sutilmente justo detrás de ellos, asegurándose de que cualquiera que intentara pasar tropezara o se desviara de su curso. «Muévanse. Esto no es justo».
Quítense del camino, gritó un concursante con un tono desesperado. Todos se estaban frustrando, y con Fénix detrás, pasando a más y más gente, sabían que debían hacer algo. Oppo, mientras tanto, lucía una sonrisa triunfante y fría, disfrutando claramente del caos y la desesperación que estaba causando. ¿Debería quitarlos del camino?, preguntó Lupus, entrecerrando los ojos mientras calculaba la fuerza necesaria para apartar a Oppo sin llamar la atención del asesor caballero. Kai, que había mantenido un ritmo tranquilo y constante a pesar del tumulto, negó levemente con la cabeza. No creo que al asesor le importe, pero recuerda lo que dijo Jored. Tenemos que presumir, ¿no? No podemos usar la fuerza bruta, necesitamos delicadeza que demuestre que valemos la pena. ¿Quieren ver potencial más allá de la simple fuerza bruta o el equipo? Hizo una pausa, con una sonrisa peligrosa y calculadora dibujándose en su rostro. Supongo que es hora de que demuestre algo. Fénix seguía adelantando a un concursante tras otro, y ya se habían escuchado unas 15 salidas. El grupo se había consolidado, creando un bloqueo bastante grande que intentaba desesperadamente superar al gremio La Roca que iba al frente. Sis, impulsado por la desesperación y consciente de que el fracaso significaba más espera, intentó abrirse paso por un pequeño hueco. Fue entonces cuando Oppo, moviéndose con malicia, echó hacia atrás con fuerza su pesada pierna acorazada y le propinó una patada a Sis justo en la espinilla. Sis gritó de dolor y perdió el equilibrio al instante. La fuerza de la patada, combinada con el impulso de su carrera, lo hizo rodar al suelo y caer al círculo interior de tierra, un blanco fácil para el hombre que corría por detrás. Gary se detuvo inmediatamente, sus propios instintos protectores prevalecieron sobre la prueba. «Malditos sean estos tipos», gritó Gary, apretando los puños mientras miraba a Sis forcejeando en el suelo. Sis se apresuró a levantarse del suelo, agarrándose la pierna, pero el líder, Fénix, estaba justo detrás de él y listo para superarlo. Fénix sonrió, viendo una salida garantizada mientras se preparaba para saltar sobre el concursante caído. Maldita sea, otra vez no», dijo Sis, levantándose con piernas temblorosas y obligándose a correr, con lágrimas en los ojos. «No puedo hacer este examen por cuarta vez». Fénix tenía una sonrisa petulante, listo para rebasarlo y casi saltó para maximizar la distancia, hasta que sintió algo, una presión repentina y aplastante, que le jaló la nuca. La fuerza fue instantánea e invisible, como si una mano enorme le hubiera agarrado solo la ropa. Inmediatamente después, Fénix fue jalado hacia atrás y cayó violentamente al suelo, derrapando en una lluvia de polvo. Sus botas de aceleración resultaron inútiles contra la fuerza invisible. Toda la pista quedó en silencio. La caída de Fénix creó una barrera física, obligando a los pocos corredores que aún no seguían a detenerse bruscamente o arriesgarse a tropezar. «¿Qué demonios?», gritó el miembro del gremio de Roca, intentando incorporarse y preguntándose qué había pasado. Vio a un hombre rubio, Kai, mirándolo por encima del hombro, todavía corriendo a paso rápido, pero en una posición perfecta. «Lo siento», gritó Kai, con la voz perfectamente serena a pesar de la carrera. «Fuiste un poco lento y me estorbabas. Parecía que estabas a punto de chocar con el otro corredor, así que simplemente moví el obstáculo». Capítulo 1599, la agilidad de la fineza. Fénix, que había corrido hacia adelante y había sacado a varios, intentaba asimilar lo que acababa de suceder. Se puso de pie con dificultad, sacudiéndose la tierra y el costoso equipo de bestia de las botas. Solo se le ocurrió una idea desesperada. «¿Qué demonios?», espetó Fénix, señalando acusadoramente a Kai, quien ya corría con fluidez. «Me tiraste del cuello. No puedes hacer eso, ya te habrían desmayado». Fénix iba muy por delante, corriendo delante de todos los que usaban el equipo de bestia, y nadie lo había alcanzado. Lo sabía al mirar atrás de vez en cuando, así que esta era la única respuesta que se le ocurría. Fénix recurrió a sus compañeros de equipo en busca de ayuda con sus quejas e incluso al asesor, pero ninguno le ofreció apoyo.
Oppo y el resto del gremio La Roca guardaron silencio, sus rostros reflejaban confusión y una intensa frustración. Esta parte de la evaluación ha terminado, afirmó el evaluador con voz firme. Se acercó a la pista. Ya he visto suficiente. Y en cuanto a tu reclamación, dijo, mirando fijamente a Fénix, hizo todo de forma justa. Todos, levántense y prepárense para la siguiente parte de la evaluación. Lo que les sorprendió a todos fue que, aunque el evaluador había declarado fuera a algunos, a ninguno se le dijo que se fuera a casa. Esto confirmó que este era solo un componente de la evaluación y que, en última instancia, su desempeño general sería el resultado final de todo el proceso. Los 50 solicitantes comprendieron rápidamente que cada prueba posterior sería igualmente importante. Mientras tomaban un breve descanso para recuperar el aliento, Fénix se dirigió hacia los otros miembros de su gremio, incluido Oppo, todavía furioso y quejándose por lo que había sucedido. No lo entiendo. ¿El asesor los favorece? No puede ser, ¿verdad? Nadie podría haberme atrapado tan rápido sin equipo de bestia, exigió Fénix, con el orgullo más herido que las espinillas. No fue eso, respondió Oppo, aunque su voz sonaba tensa por la ira contenida. El asesor no tuvo más remedio que aceptar el resultado. Fue como dijo, ese rubio era rapidísimo. Le bloqueábamos el paso, impidiéndole pasar a nadie, y de repente, salió corriendo y nos adelantó. Su velocidad no fue repentina, Fénix, fue sostenida y completamente antinatural. Después de eso, continuó corriendo a toda velocidad por la pista hasta que te alcanzó. Ahora Fénix comenzaba a comprender la enorme diferencia de habilidad que el asesor había notado. Volteó la cabeza para observar al trío, que ahora era de 4 desde que Sis decidió pasar tiempo con ellos, y agradeció efusivamente a Kai por lo que había hecho. La mirada de Fénix se centró en los pies de Kai, y notó que solo llevaba zapatos de cuero normales y sencillos, sin equipo de bestia ni artefactos. El poder provenía del propio hombre. No te preocupes, gruñó Oppo, tirando de Fénix. Mantuvo la voz baja, con los ojos entrecerrados mientras observaba a los 4 compañeros. Lo hicimos bastante bien, y ya decidimos que haremos todo lo posible para asegurarnos de que fracasen. Esa proeza solo demostró que se basan en trucos que no entendemos. Así que solo significa que tenemos que esforzarnos un poco más y ser un poco más directos. La siguiente serie de pruebas había comenzado, y consistían en una combinación de elementos diseñados para evaluar el control bajo presión. La primera se denominó prueba de agilidad. Una fila de caballeros veteranos apostados en la arena les lanzaría varios objetos. Los objetos eran bolas de hierro sólido, lanzadas con una mezcla de I, lo que las hacía increíblemente rápidas y pesadas. Las bolas tenían un código de color, negro y rojo. La idea era que evitaran ser golpeados por una bola negra, lo que les causaría penalizaciones inmediatas y dolor intenso, y que atraparan las bolas rojas, que contabilizarían puntos para su puntuación final. Al ser golpeados por las bolas negras, les causarían un daño considerable y los dejarían momentáneamente aturdidos, lo que les permitiría ser golpeados con mayor facilidad. La prueba comenzó, y el aire se llenó de inmediato con el silbido del hierro. La mayoría de los participantes se agacharon, tropezaron y lucharon por seguir los proyectiles. En cuestión de segundos, la primera oleada de balas negras dio en el blanco, impactando en hombros y pechos. Los participantes impactados gritaron, agarrándose y luchando por ponerse de pie. Gary y el resto de su grupo esquivaron cada bola negra que se les cruzó. Para Kai, fue simplemente su atención y velocidad, utilizando sus reflejos superiores para predecir el ángulo del lanzador. Para Lupus, fue puro instinto animal, con movimientos precisos y fluidos, sorteando los proyectiles. Y para Gary, sus sentidos agudizados hacían que las bolas parecieran más lentas, permitiéndole no solo esquivar, sino también concentrarse en las rojas. Él y Kai capturaron rápidamente unas cuantas bolas rojas, con movimientos precisos y elegantes, absorbiendo el impacto con facilidad. Durante la evaluación, el gremio de Roca, como era de esperar, volvió a la carga.
Intentaron simular esquivar mientras se movían sutilmente, chocando contra el grupo o pisándoles los talones. Kay y Gary, siempre atentos a su entorno, pudieron evitar todas las tácticas de juego sucio del gremio de roca sin perder de vista las bolas de hierro. Gary incluso apartó a Sis una vez, agarrándolo del cuello justo cuando el enorme antebrazo de Oppo pasó rozando la cabeza del joven. Gary sabía que parecía que también tenían a Sis en la mira, viéndolo como un arma prescindible. Cuando uno de los miembros del gremio de roca intentó caer sobre Lupus, con la esperanza de hacerle una zancadilla y hacerlo vulnerable a una bola negra, se encontró inmediatamente en el suelo. Lupus se mantuvo firme como un muro, con una postura inflexible y su cuerpo inmóvil. Ni siquiera se inmutó, y mucho menos se movió, pero el agresor rebotó contra él como si chocara contra una roca sólida. Lupus se vio obligado a contenerse, pero su frustración era visible. Casi agarró a uno de los miembros y estaba listo para usarlo como escudo contra una lluvia de bolas negras, pero la evaluación había terminado allí. Aunque Gary ayudó a Sis una o dos veces gracias al gremio de roca, Sis mismo estuvo impresionante. Atrapó varias bolas rojas con su propia habilidad y también evitó todas las bolas negras, demostrando un talento natural que superaba con creces su nerviosismo. El mismo patrón se repetía mientras realizaban una prueba de fuerza, un desafío que les exigía levantar y mover rápidamente inmensos bloques de piedra de formas irregulares. Sin embargo, a cada paso, el gremio de roca fallaba. Confiaban en su costoso equipo, que les ayudaba, pero su técnica era torpe y su resistencia estaba agotada. El trío, sin embargo, sobresalía sin esfuerzo. Lupus, con su enorme fuerza natural, levantó bloques que deberían haber requerido 3 hombres. Gary y Kay usaron fuerza controlada para lograr una técnica y velocidad perfectas. Ahora estaban llegando al final de las evaluaciones. Todos lo han hecho muy bien, dijo el asesor, muchos de los cuales estaban magullados, sudando y exhaustos. Hay 2 evaluaciones finales, que son muy importantes para su desempeño general, así que esta es la última oportunidad para que todos brillen. Justo al lado del caballero, se acercó una figura con túnica, y muchos susurraban al verla. La figura vestía una túnica azul oscuro y plateada, con el rostro oculto por una capucha profunda. Un mago, de la Academia Roland, susurró Sis, reconociendo el uniforme elaborado y de alta calidad. Maldita sea, entonces realmente vamos a ver magia. Dijo Gary con ojos brillantes. El mago entonces apoyó ambas manos en el suelo, y éste empezó a moverse y a crecer. El polvo se convirtió en tierra, que se compactó y endureció hasta que un muro enorme e imponente apareció frente a ellos. El muro, hecho de tierra, era irregular y bastante alto, de unos 30 metros de altura, cortando la mitad trasera de la arena. Imaginaban que los habitantes de la ciudad podrían verlo fácilmente, una enorme aguja de tierra elevándose sobre los muros de la arena, una clara señal de inmenso poder. Sin embargo, Gary estaba aún más asombrado de que un ser humano pudiera hacer semejante cosa, moldeando la tierra misma con su voluntad. ¿Es esto como lo que Innu puede hacer con sus poderes, o es algo más?, se preguntó Gary. La siguiente parte de la prueba, anunció el asesor, señalando la estructura monolítica, es escalar este muro. Es una prueba física que considera todos los demás aspectos, fuerza, agilidad, determinación y planificación. Les deseo mucha suerte a todos. Todos miraban la pared, preocupados, preguntándose cómo iban a escalar semejante cosa sin cuerdas ni equipo, sobre todo después de las extenuantes pruebas previas. Les ardían los músculos, la mente les daba vueltas por las bolas negras y los sprints forzados. Mientras tanto, Gary, Lupus y Kay, completamente intactos y apenas sin aliento, intercambiaron una mirada sutil y cómplice. Pensaron que esta podría ser la parte más fácil de la evaluación hasta el momento. Capítulo 1600, Escalando el muro imposible. La magnitud de la prueba final, una pared lisa y vertiginosamente alta, provocó murmullos de inquietud entre los participantes reunidos. El desafío infundió miedo de inmediato en muchos, e incluso los supuestos miembros de élite del gremio de roca consideraron la pared imposible de escalar una tarea excepcionalmente difícil.
Sus rostros, normalmente serenos, ahora mostraban una evidente tensión y cálculo. Se necesita una fuerza de agarre excepcional, un equilibrio impecable, una fuerza corporal general increíble, una agilidad instantánea y una resistencia implacable solo para superar la primera mitad, comentó Sis. Está diseñado casi como si todas las pruebas anteriores, la carrera de resistencia, la de fuerza y la de agilidad, se hubieran combinado en una sola evaluación brutal y agotadora. Y dado lo pronto que está sucediendo después de las últimas pruebas, que ya nos llevaron al límite, ahora realmente pondrá a prueba nuestra capacidad física fundamental y nuestra fuerza de voluntad. Los miembros del gremio de Roca rompieron rápidamente la formación y se reunieron para una frenética discusión de última hora sobre estrategia. Sabían cuál era la parte final tradicional de la evaluación, y era una forma de combate donde su fuerza colectiva les ofrecería poca ventaja. Necesitaban asegurar todos los puntos posibles ahora. Necesitamos aprovechar nuestra fuerza numérica combinada desde el principio para obtener una ventaja definitiva, declaró Oppo. Al igual que hicimos con éxito en la primera prueba, podemos bloquear a los rivales desde arriba, e incluso romper estratégicamente secciones de los asideros y el camino para dificultarles subir y mantener su progreso. Observó a sus camaradas y señaló directamente a uno de sus miembros más ágiles y sigilosos. Fénix, eres nuestro mejor escalador. Tu trabajo es crucial, mantente exactamente detrás del grupo principal. Si es necesario, usa cualquier medio necesario para derribarlos, frenarlos o forzarlos a caer. Los miembros del gremio de Roca intercambiaron asentimientos firmes y decididos. Estaban razonablemente satisfechos con el plan táctico, aunque despiadado, que habían ideado, creyendo que era su última esperanza para el éxito del grupo. Se indicó a los 50 participantes que se alinearan inmediatamente frente al muro colosal. Este se extendía a lo largo de una distancia considerable, lo suficientemente amplio como para que cada concursante tuviera su propia posición de salida sin aglomeraciones. Sin embargo, un rápido vistazo confirmó lo que los veteranos ya sospechaban: no todas las secciones de la pared eran estructuralmente iguales. Si algún concursante quería encontrar un camino seguro hacia la cima, tendría que desplazarse lateralmente por secciones de la pared, buscando mejores asideros, en lugar de simplemente escalar directamente. El resto de los concursantes asumieron, quizás ingenuamente, que los evaluadores tendrían en cuenta este desnivel al calcular las puntuaciones finales. Muy bien, todos. Es hora de demostrar su valía. Hoy es la última oportunidad para demostrar su valía. Tronó el asesor, y su voz se amplificó por todo el campo de prácticas. Comiencen. Oppo no perdió tiempo. Giró ligeramente la cabeza, con una sonrisa de confianza en sus labios mientras extendía la mano y la apoyaba en la pared, preparándose para escalar. Miró hacia donde esperaba ver a sus principales rivales, preparándose para seguir su ascenso, pero entonces se detuvo. Parpadeó una vez, con fuerza, y luego dos. ¿Dónde están?, murmuró Oppo con genuina confusión, observando la línea de salida. No era solo una persona la que faltaba, el trío completo, Gary, Lupus y Kai habían desaparecido del suelo. Fue entonces cuando lo comprendió al ver que todos los participantes, desde los lentos escaladores hasta los atónitos evaluadores, tenían la cabeza echada hacia atrás, mirando fijamente la vasta extensión de la pared. ¿Qué demonios?, exclamó Oppo, olvidando su posición inicial. Gary, Lupus y Kai ya escalaban la pared a una velocidad increíble. Se aferraban a las agarraderas casi invisibles y avanzaban por el sendero con una gracia tan fluida y sin esfuerzo que parecía como si estuvieran arrastrándose sobre una superficie plana. Se movían con la agilidad de arañas entrenadas, sin apenas necesitar apoyo en sus extremidades. ¿Qué demonios son esos tipos? ¿Acaso son humanos?, exclamó Sis, con la voz entre admiración y asombro. La visión lo impulsó a actuar. Sabía que no podía permitirse quedarse mirando. Rápidamente se subió a la pared, y la impresión le dio una ligera y desesperada ventaja sobre el resto de la desorganizada manada. Solo entonces los participantes restantes comenzaron a ascender, con la mente aturdida.
Cuando por fin empezaron a ascender, se asombraron aún más al ver a los tres líderes alejarse rápidamente, reduciéndose a diminutos puntos distantes cerca de la cima. Pensé que sería fácil cuando los tres lo lograron, pero ¿cómo pudieron escalar esta cosa tan increíblemente rápido? Esto desafía todo sentido de la física humana, gritó un participante, con los músculos ya tensos por el esfuerzo inicial. Algunos ambiciosos incluso intentaron seguir el mismo camino que el trío, a pesar de solo verlo un instante. Pero por donde Gary y los demás se habían movido, había agujeros y asideros apenas lo suficientemente grandes para las yemas de los dedos, asideros que parecían completamente imposibles de usar. Los demás se esforzaban, preguntándose cómo se suponía que podían levantar todo el peso de su cuerpo en asideros tan precarios y frágiles. Los tres líderes estaban impulsados por una motivación interna única. Ver el muro imposible les recordó al instante la feroz y agotadora carrera que una vez corrieron contra Steve para escalar la montaña. Todos, humillados, habían perdido la carrera anterior y ahora veían instintivamente esta evaluación como una oportunidad para una competencia amistosa y altamente competitiva entre ellos. Este objetivo único y concentrado era la razón por la que ascendían a una velocidad tan aterradora y singular. Mientras continuaban su rápido y coordinado ascenso, llegaron a la cima en tiempo récord. Pero escalar la pared era solo la primera mitad de la prueba, ahora necesitaban descender. Justo cuando habían recorrido casi un cuarto del descenso, Gary decidió hacer algo de repente. Simplemente se soltó de la pared. Cayó, cayendo en picado por los aires antes de aterrizar perfectamente en el suelo, absorbiendo todo el impacto con un movimiento suave y fluido que demostraba su control innato sobre su cuerpo. Había ganado la carrera, sin lugar a dudas. A veces, simplemente hay que usar un poco la cabeza y pensar de forma original, comentó Gary encogiéndose de hombros con indiferencia, sacudiéndose el polvo de su equipo como si acabara de dar un agradable paseo. Kay y Lupus, al ver el éxito de su amigo, inmediatamente siguieron su ejemplo, dejándose caer y aterrizando a su lado un momento después. ¿De verdad crees que tienes derecho a decir eso, después de todas las cosas espectaculares que has hecho en tu vida?, replicó Kay, aunque su tono era ligero y burlón. Los tres esperaron pacientemente los resultados finales. Era innegable para todos que, en cada prueba física y desafío realizado hasta el momento, habían salido airosos de todos. Al final, el gremio de Roca no pudo ejecutar ninguna parte de su sabotaje planeado, estaban demasiado atónitos y desmoralizados por el espectáculo abrumador de la actuación inigualable del trío. Solo Sis, impulsado por su ventaja inicial y su tenaz resolución, logró asegurar el segundo tiempo más rápido, terminando más rápido que todos los demás que seguían escalando. Muy bien, todos, anunció finalmente el asesor, recuperando la compostura a pesar de la impactante exhibición. Su evaluación física ya está completa. Y ahora comienza la verdadera prueba final, combatir con el arma que prefieran.